¿Quién decimos nosotros que es Jesús? Bueno, Pedro, que era siempre el innatamente líder de opinión incluso, le dijo, ¿quién decís que soy yo? Bueno, yo creo que ellos estaban en una situación difícil de contestar, ya que si él decía que era el Mesías, bueno, ¿por qué el pueblo le rechazaba? Entiendan que las enseñanzas que tenían los judíos era que el Mesías venía a reinar. Y Jesús se podía parecer a muchas cosas, pero como que el rey no tenía mucha apariencia. Entonces como que había una problemática. Pero les pregunta, los enfrenta. ¿Cierto? ¿Por qué le rechazaban entonces? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjese en el lenguaje. Recuerde que cuando miramos la Biblia tenemos que ser muy cuidadosos con el lenguaje que se ocupa. Es un lenguaje perfectamente judío, completamente calzado con las profecías del Antiguo Testamento. Salmo número 2. Tú eres el Cristo, el ungido, el Mesías, es la misma palabra en 3 idiomas. El Mesías, el ungido, el del Salmo número 2. ¿Ya? El Hijo de Dios. Tú eres el ungido, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Ya? Salmo número 2. Bueno, entonces le respondió Jesús, bien, Simón, hijo de Jonás, bienaventurado eres, pero bueno, te sopló mi Padre, Dios se lo había dicho, se lo había declarado. Bueno, ya lo había hecho incluso abiertamente en el bautismo, ¿cierto? El Padre había, en el momento del bautismo, había declarado desde los cielos que Él será su Hijo amado. Pero bien, muy buena la respuesta. Y yo también te digo, le dice, versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro. Pedro significaba piedra, una piedra pequeña, una piedra que se toma en la mano. Tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Otra vez, seamos cuidadosos con el lenguaje. Fíjese en el lenguaje. ¿Cuál es la roca? Esta parece como un juego de palabras, pero las palabras son bastante distintas. Una es Pedro, que es la piedra, y la otra es la roca. ¿Ya? Hay una diferencia grande ahí. La roca es esa declaración de fe de que Cristo es el Mesías. Sobre esa declaración de fe de que Cristo es el Mesías, que Él viene siendo entonces en sí mismo, esa roca hará su iglesia al Señor. Bueno, ¿cómo sabemos esto? El catolicismo romano, usted sabe, los católicos dicen que el fundamento de la iglesia, la roca que es donde se funda la iglesia, es Pedro. Por supuesto no hay ninguna base para afirmar una cosa así. Basta con, aparte de que el lenguaje aquí está clarito, podemos ir a otros pasajes. Aquí anoté algunos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 4, lo puede mirar después si quiere, versículo 11, Pedro está predicando en Jerusalén. En su primera predicación en Jerusalén, con el Espíritu Santo, habiendo recibido el Espíritu Santo hacía poco, y él dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, piedra principal, piedra fundamental. ¿Ya? Bueno, hay muchas indicaciones que dicen que en la época, como se construía sobre cimientos de piedra, tenía que haber una piedra fundamental que era la central, y en base a esa piedra principal, que generalmente era la más grande, se iban cortando las otras piedras para ir formando, pero esa era la fundamental. Bueno, esa piedra, esa roca reprobada por vosotros, que a ustedes la tomaron como inservible, bueno, ha venido a ser
la cabeza del ángulo. Ha venido a ser el fundamento de la iglesia. También lo dijo en la epístola, en su carta. Pedro también lo dijo en su epístola. Hasta a Pedro le quedó claro. ¿Ya? A él le quedó claro que él no era la piedra, no era la roca. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. También si quiere lo busca después. Se lo voy a leer. Dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Bueno, y tenemos otros pasajes, aquí anoté otros más, que no los voy a leer. Salmo 118, versículo 22, Romanos 9:33, Primera de Corintios 3:11, Efesios 2:20, bueno, ahí después si alguien lo quiere mirar. Cristo, fundamento de la iglesia, sobre Cristo. Segunda palabra, edificaré. Está en futuro. Futuro, era un proyecto. No dijo estoy edificando, no dijo he edificado, o no. Edificaré, futuro. ¿Cuándo comienza esto entonces? ¿Cuándo comienza la iglesia? Bueno, la iglesia creemos que comienza con la venida del Espíritu Santo en los Hechos capítulo 2. Ahí está la venida del Espíritu Santo en Jerusalén, aquellos hombres y mujeres que estaban esperando la promesa. Bueno, muchas veces se ha preguntado ¿por qué no empezó antes? ¿Por qué no decir que toda persona que ha creído en Dios o que ha confiado en Cristo, todos ellos deberían pertenecer a la iglesia? ¿Ya? ¿Qué de particular tiene este preciso momento? Bueno, ya lo vamos a ver con calma. Pero por el momento el Señor dice, no la estoy edificando, la edificaré. ¿Ya? Mi iglesia, dice el Señor, un posesivo, mi iglesia es del Señor. El Señor es el dueño. ¿Se acuerda la parábola de la perla? Él la compra, la redime para sí. Paga el precio, que en este caso es un precio de sangre, su vida. Bueno, edificaré mi iglesia. Ojo que dice mi iglesia, no mis iglesias. La Biblia acentúa que la iglesia es una en sí misma, es una unidad perfecta, indivisible. Ya no hay divisiones ni categorías. La iglesia del Señor es una. Por supuesto, esa iglesia que es una se manifiesta visiblemente en congregaciones locales, iglesias pequeñas, que la Biblia también las nombra, pero no dice la iglesia de tal lugar o la iglesia de tal lugar, sino que dice la iglesia en tal lugar o la iglesia en aquel lugar. Nosotros no somos la iglesia de Quillota, somos la iglesia en Quillota. Es la iglesia del Señor manifestada en Quillota. ¿Ya? Los salvos que nos congregamos en torno a Cristo en la ciudad de Quillota y en este local, porque hay otros salvos que se congregan en otros lugares. Así que sin desentendernos de que existen las iglesias locales, como en la Biblia aparece, en la iglesia en Éfeso, o incluso dentro de una misma ciudad podían haber más de una iglesia local. Se me fue de la mente ahora, pero había una iglesia que se reunía en la casa de un hermano, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan, que se reunía en la casa de un hermano y era una iglesia y en la misma ciudad había otra iglesia un poco más allá. No me acuerdo. Bueno, Cecilia y aquí, ahí se juntaban, ¿ya?
¿Por qué? Porque se buscaba un lugar apropiado donde se reuniera la iglesia, se congregara. El centro era Cristo, pero se congregaban ahí, en ese lugar. Era la iglesia del Señor manifestada en ese lugar, esa iglesia local. Pero la iglesia en sí, como cuerpo, es un edificio, un cuerpo espiritual, sin divisiones. Bueno, antiguamente se decía la iglesia universal, porque no solamente lo componen los creyentes que viven hoy, sino también los que ya duermen, que están presentes al Señor. Y antes se decía la iglesia universal, bueno, hoy en día ese término ya no se ocupa tanto por el hecho de que se ha tomado una iglesia, un grupo, una secta se ha apropiado de ese nombre, entonces ya suena muy feo, iglesia universal. Pero se entiende que hay una iglesia general. ¿Y de dónde viene la palabra iglesia? Bueno, decíamos eclesia, llamados afuera, los sacados, tomados en general. Se ocupaba la palabra cada vez que un grupo de personas se reunía, salían de donde estaban y se juntaban en un lugar. Bueno, ahí había una iglesia, ¿ya? Pero la particularidad es que esta es mi iglesia, dice el Señor Jesús. Es la congregación que se reúne en torno a ¿quién? En torno a Jesús. No se reúnen en torno para hacer conventillos, ni para conversar, ni para debatir de política, ni para... No, se reúnen en torno a mí, a Jesús. Es mi congregación, mi asamblea, yo los he congregado a mi persona, dice el Señor. Judíos y gentiles sin distinción, bautizados en el cuerpo de Cristo. Las denominaciones o nombres de las iglesias las inventaron los hombres. ¿Ya? Está en el corazón humano el tratar de dividir siempre las cosas según nuestros propósitos. Y aquí estamos los del grupito de acá, que estos somos un poquito más conservadores y estos son un poquito más liberales, entonces no nos juntamos mucho con ellos. Y para que no nos diferencien, nos vamos a colocar un nombre, somos la iglesia conservadora de Cristo. No, la iglesia liberal de Cristo. La iglesia, bueno, ya empiezan a colocarse nombres. Algunos a lo mejor, yo no juzgo, pero algunos a lo mejor con algunas buenas razones de querer conservar un poquito las sanas doctrinas y diferenciarse, pero en general yo creo que la gran mayoría, solo por un asunto que Pablo declara que es inmadurez, ¿ya? Carnalidad, como pasó en Corinto. Dios nos ha congregado solamente a su nombre. Somos la iglesia del Señor, sin más título que eso, sin más nombre que aquello. Y nos gozamos en poder decir que estamos bajo el alero solamente de la iglesia de Cristo. ¿Ya? Ningún líder, etcétera, va a tomar ese lugar que tiene Cristo como cabeza de la iglesia. Pero más allá de los carteles que hoy en día lamentablemente dividen a muchos creyentes verdaderos, la iglesia la componen todos los creyentes, se junten donde se junten, se vistan como se vistan, si son salvos y han creído en Cristo como su Salvador y son hijos de Dios, son nuestros hermanos, ¿ya? Y no hay división, no debe haber división entre nosotros. Aunque a ellos les guste usar corbata y quizás a nosotros no, a ellos les guste cantar así y a nosotros nos gusta cantar asá, o las formalidades pueden ir cambiando según los grupos, pero somos hermanos, miembros de un solo cuerpo, estén donde estén. Bueno, versículo 18, seguimos avanzando y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Ya? O sea, se refiere a el Hades, el lugar de los muertos. No prevalecerán, no serán cerradas las puertas de la sepultura para siempre para ellos. Si usted que ha creído en el Señor, usted muere, su cuerpo va a ir a la tumba, que en aquella época por un asunto de la cultura griega se le decía el Hades, el lugar de la sepultura de los muertos, y hay puertas ahí que lo tienen ahí, digamos, simbólicamente encerrado en su cuerpo. Bueno, las puertas de ese Hades no prevalecerán contra la iglesia. Esas puertas se van a abrir y los muertos resucitarán y estarán en la presencia del Señor. ¿Ya? O sea, les dará Dios vida eterna.
Señor le dará vida eterna. Versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Aquí también esto también se ha hecho mucha superstición sobre el tema, ¿cierto? Se ha hablado, se ha caricaturizado a Pedro como un portero del cielo, algo así como bien extraño, ¿cierto? Pero bueno, nosotros creemos, bueno, yo miraba y pienso personalmente, puede haber diferencia en esto, que se puede haber referido a que Pedro abrió ciertas puertas de predicación, de evangelismo, que Dios le concedió abrirlas a él. Dios lo usó en ese sentido. Por ejemplo, en Hechos capítulo 8, a ver, primero es el primero que predica en Jerusalén. Se para el primero que predica al Cristo resucitado, es Pedro, a los judíos, ¿cierto? Pero luego también, después de que Felipe va a los samaritanos, él va y tiene que imponer las manos sobre los samaritanos y abre una puerta de evangelismo también para que reciban el evangelio los samaritanos. Y después Dios lo envía, Hechos capítulo 10, lo envía donde Cornelio, el primer gentil con su familia y sus vecinos, que le predican el evangelio y reciben el Espíritu Santo. Se abre la puerta a todos los gentiles, a todas las otras naciones. Y Pedro, Dios lo usó de esa manera. Eso fue todo. O sea, de ahí en adelante, por supuesto, todos cumplieron estas labores. Bueno, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bueno, ahí está el anuncio de la creación y conformación futura de la iglesia, futura para ellos, ya para nosotros pasado, ¿cierto? Tendrán vida eterna, y en el momento del arrebatamiento, y eso lo veremos más adelante, el Señor tomará este grupo, su iglesia, su asamblea, la tomará a sí mismo, como un cuerpo, como una unidad perfecta, que es simbolizada de muchas maneras preciosas, y creo que la más bonita como una esposa, ¿cierto? Como una esposa que se la tomará como él el esposo. En ese futuro boda celestial no faltará ninguno, no faltará ningún creyente, por más inmaduro a lo mejor que pueda ser, por más distinto a nosotros que pueda ser, y que nosotros lo encontramos quizás tan falto en esto otro, la hermanita que siempre anda, no, estará ahí, no faltará, pero tampoco sobrará nadie. Un cuerpo, una unidad perfecta.